Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 21 de diciembre del año 2021. Hoy corresponde que demos paso a la mesa de análisis internacional, la de este mes y la última del año. Por eso va a tener, como ya les contaré, características especiales. Van a acompañarnos 4 voces que ustedes han seguido a lo largo de los últimos meses y quizás años en este espacio, cuando hemos tratado de sacarle punta a lo que pasa fuera de fronteras y tanto nos incide a nosotros. Voy entonces con los saludos, primero para quienes están acá en el estudio. Leo Harari, buen día. Buenos días para todos. Lejos de París. Sí. Feliz con el verano uruguayo. Sí, que tiene que hacer un esfuercito el día de hoy porque no parece tan verano, pero muy contento de estar acá. Sigo. Otra voz que ustedes escuchan a distancia habitualmente. Es más, con él nunca habíamos charlado mano a mano hasta hace unos días cuando vino de visita acá a la radio. Me refiero a Joaquín Tull, economista, radicado en Londres. Buen día, Joaquín. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y voy con saludos para quienes están a distancia. Gustavo Calvo acá en Montevideo nomás, pero se quiso poner internacional así y engañar a los oyentes, entonces eligió la videollamada. ¿Qué haces, Gustavo? Bien, la verdad es que no sabía que iba a haber una asistencia masiva ahí al estudio, masiva en términos de tertulia, ¿no? De todas formas, me era imposible ir hoy porque en pocos minutos tengo que recibir una nieta para cuidar. Bueno. Cosas de nuestras edades. Y en cualquier momento estamos incorporando a Susana Mangana, que también va a participar de esta charla de hoy. Ya cerca de fin de año, en la tertulia vamos a repasar hoy grandes tendencias y movimientos en política internacional de este año 2021. Y ahora, en el primer segmento, la idea es concentrarnos en América Latina, donde podemos identificar, a vuelo de pájaro, algunos mojones. 1. Las elecciones de medio mandato en Argentina, con la aparición de una corriente libertaria y la derrota del oficialismo, o sea, el peronismo, que sin embargo fue una derrota menos contundente de lo que se preveía. Como telón de fondo, el gobierno de Alberto Fernández negoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2. Las votaciones en Chile, donde primero se definió la integración de una convención para redactar una nueva constitución y este fin de semana se eligió en balotaje al nuevo presidente. Será el izquierdista Gabriel Boric, de 35 años. Las tensiones en el Mercosur, con Uruguay tratando de lograr una flexibilización para negociar acuerdos comerciales propios. En Brasil y Argentina y Paraguay ahora también buscando una reducción del arancel externo común. En Ecuador, la victoria del derechista Guillermo Lasso. En Perú, la llegada al poder del izquierdista Pedro Castillo, cuyos primeros meses en el cargo han sido inestables. En Haití, el presidente Jovenel Moïse, asesinado por un comando de mercenarios colombianos. Bueno, esta es una posibilidad, esta es una lista que yo tiro. Ustedes dirán, ¿qué destacan de este año en la política internacional latinoamericana? ¿Vas tú, Leo? Sí, es difícil saber cuál es el hilo conductor, porque todo ha sido muy heterogéneo y disperso. Sin embargo, algunas pistas hay. Se siente una vuelta de péndulo después de un periodo donde las diferentes derechas, porque no se puede tampoco poner un sello muy definitivo a nada de lo que pasa, pero tuvieron su tiempo de gloria y parecen estar de a poco en retirada. Sobre todo cuando vemos la emergencia de Lula, la posibilidad de un Bolsonaro que se está yendo, la posibilidad también de Petrus o algún otro candidato progresista en Colombia. Pudiera ser una vuelta a movimientos más populares y progresistas. Eso da la sensación. Ahora tenemos una región que no se puede llamar región, lo único que nos une es la infraestructura, el continente, estamos en el mismo espacio, pero los países miran hacia diferentes lugares y nos miran también fraccionados, como países diferentes. Tuvimos esta reunión que invitó Biden sobre las democracias, en la que eligió a dedo unos y otros, con criterios bastante arbitrarios, ¿no?
Por ejemplo, Arabia Saudita, que no se puede decir que sea un país democrático, ellos mismos no lo dicen, ellos no aceptaron ir. Pero si hubieran querido, hubieran estado. Entonces, ¿quién decide? Es una región que no tiene una personalidad propia, tiene una especie como de idea que nos quisiéramos hacer nosotros sobre América Latina y la regionalidad, pero todo eso queda por hacer. Con esta primera aproximación creo que fue un buen punto de partida, así arrancó Leo. Joaquín, tú que estás en otro lado habitualmente y seguís desde allá América Latina, ¿qué decís? Sí, yo creo que no solamente es un tema de las izquierdas en este caso, porque por ejemplo, en el caso de López Obrador en México, él tuvo elecciones en junio, donde perdió la mayoría parlamentaria el partido Morena, que también fue un voto castigo también, y ahora se ha vuelto mucho más radical, digamos, se está intentando, se ha radicalizado bastante en lo que va de sus últimos meses. Pero por otro lado yo lo veo más, todos los cambios políticos que Emiliano estabas nombrando recién, lo veo más como una tendencia global, digamos, a no ser casos muy particulares como el caso de Portugal, como el caso de Nueva Zelanda. Todos los gobiernos que se sometieron a un voto popular post pandemia o durante la pandemia, perdieron. Le pasó a Trump, le pasó al presidente anterior en Perú, le pasó al anterior en Ecuador, y no era un tema de izquierdas y derechas, sino que era un voto contra el gobierno incumbente. Y esto va a pasar ahora en Brasil, digamos, se va a radicalizar mucho la situación, y va más allá del manejo que se llevó a cabo de la pandemia, sino que es más un tema social, un tema económico, que, digamos, la gente pasó por un periodo bastante malo y bueno, lo reflejó en el voto. Entonces creo que va más allá de izquierda y derecha. Y Susana, ¿tú por dónde empezás a mirar América Latina en 2021? No, en realidad a mí lo que me parece que ha marcado este año para América Latina, también ciertamente para otras regiones, pero en el caso de Colombia, en el caso de otros países, de Perú, Ecuador, la propia Argentina, es la desafección política, el descontento social de sus ciudadanos. Yo creo que esto es algo que no podemos obviar y que realmente creo que ha habido un cambio de paradigma en ese contrato social entre gobiernos o gobernantes y gobernados, ¿no? Yo creo que muchos de los líderes y de los partidos políticos en América Latina lisa y llanamente no están a la altura de lo que esperan sus votantes, y creo que ese descontento social lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto sobre todo, me preocupaba mucho y pasó después de unas semanas, como suele ocurrir con otras cuestiones o situaciones, eventos de coyuntura política, pasó sin pena ni gloria todo lo que ocurrió con las protestas tan violentas y la represión policial que hubo en Colombia, ¿verdad? El desencanto social yo creo que es uno de los hitos que yo destacaría del 2021 para toda América Latina. Y Gustavo, para cerrar esta primera ronda, con el micrófono abierto, mucho mejor, siempre es mejor. Perdón. Siempre trato de cerrar por respeto y después me olvido de mi respeto. Yo estoy un poquito en la línea de lo que comentaba Joaquín. Yo veo aquí una tendencia global. Yo había dicho ya muchas veces durante la pandemia que más allá en Latinoamérica de la gestión que tuvieran los gobiernos, cualquiera sea su signo político, iban a pagar un costo político. Todos y cada uno de ellos. En realidad está sucediendo, porque terminó la pandemia, no. Yo pediría que ajustáramos un poco los términos. La pandemia no terminó, hay más olas. Lo que ha habido ahora es una naturalización de la pandemia. El mundo ha naturalizado vivir en pandemia. Por lo tanto, ha vuelto a abrir escuelas, ha vuelto a abrir fábricas, ha vuelto a manejar su comercio y el tránsito con la pandemia presente. ¿Cómo se traduce eso? Y bueno, una pandemia como la que tuvimos nosotros, con el tipo de medidas que tomaron los países, como en general tomaron en Latinoamérica, genera más pobreza y menos fortaleza institucional. Eso obviamente genera un descontento. Es una línea causal muy directa y muy fácilmente visible. Genera un descontento popular, y el descontento popular deriva en un castigo. El castigo, según el tipo de sociedad que tengamos, o deriva en manifestaciones violentas, o deriva en votaciones tipo voto-castigo. Las votaciones tipo voto-castigo tienen también dos vertientes. De alguna manera, si hay la presencia de líderes carismáticos, como pasa ahora, por ejemplo, no lo mencionamos, pero en Guatemala con Xiomara Castro, que gana con más del 51%,
bueno, los votos irán hacia él. Pero cuando no hay líderes emergentes, en países como Perú, en países como Chile, que podríamos discutirlo en otra tertulia, lo que hay una dispersión del voto, se aplasta la pirámide y no hay polarización. Lo que hay es una gran fragmentación. Por lo tanto, los presidentes que llegan al poder ahora llegan muy débiles, a veces con menos del 30 o a veces con menos del 20% de los votos. Se ha debilitado el entramado democrático. ¿Ibas a agregar algo, Joaquín? A ver. Claro, que justamente eso es lo que genera es que esos gobiernos, esos candidatos radicales que llegan al poder con un discurso de mucho más de cambio, digamos, y mucho más no van a tener gobiernos radicales. Correctamente, tienen que tender al centro, terminan buscando ministros que claro, lleven, digamos, esa tendencia más al centro. Entonces se deja de pasar ese radicalismo a un voto mucho más centrado. Estos presidentes teóricamente radicales llegan al poder montados en coaliciones de centro izquierda o de centro derecha, que licúan su poder. El caso de Chile, lo tenía por aquí anotado, ahora lo perdí, pero no importa. Por ejemplo, Boric llega con 37 diputados dentro de 155 y 4 senadores dentro de 50. Si hubiera ganado Kast, hubiera sido lo mismo, 15 diputados en 155. Son minoría dentro de sus propias coaliciones, pero son figuras emergentes o los pocos liderazgos que se van generando. La gente canaliza su descontento de esa manera. Resumiendo, Latinoamérica está naturalizando la pandemia. Después de una pandemia o durante una pandemia, lo que cabía esperar era que todos viéramos las miserias de nuestros sistemas, con más pobreza y menos institucionalización. Como habrás visto, Leo, aparecieron algunas correcciones al planteo inicial que tú hacías, o algunos matices. A ver cómo respondes tú. No, está bien, todo lo que se dijo es válido, es legítimo. Una cosa interesante para destacar es el hecho que en casi todas partes se gobierna con coaliciones, lo que significa que el poder ejecutivo es minoritario, porque no puede actuar sin el apoyo del Congreso, que tiene, según las constituciones de los países, mayor o menor fuerza, pero hemos visto en Perú la facilidad con que el Congreso puede hacer saltar a un presidente, cosa que han hecho sistemáticamente en las últimas décadas, con consecuencias terribles, presidente suicida, otros prófugos, otros presos, es decir, son situaciones de institucionales muy graves. Entonces, esto es un fenómeno profundo que tiene que ver con la crisis de la representación política, o si querés, de la democracia tal como la concebimos. Mira, y acá engancho justito con este mensaje de un oyente, José, que dice: países con democracia fuerte son países con partidos fuertes. Uruguay es un ejemplo mundial en ese sentido. Por falta de partidos fuertes, no de líderes fuertes, es que surgen iluminados y atomizaciones populares. Está bien, es un buen comentario, sin duda alguna. El tema es por qué se llega a eso. Hemos tenido etapas históricas en que los partidos eran fuertes, fueron los que construyeron el país, el Estado tal como los conocemos. Esa crisis de la democracia además no es solamente para América Latina, es un fenómeno, no puedo decir global, estamos pensando Occidente, porque se juega de otra manera en el Oriente. Pero es una crisis que también la vemos en Europa, menos interés en votar, menos gente que sale a vivir la vida política como la conocíamos hace unas décadas. Sí. ¿Susana? Sí, en ese sentido apoyar lo que dice Leo, estando aquí del otro lado del Atlántico en España, me sorprende para mal, ¿no?, el nivel de pobreza de los discursos parlamentarios, de los políticos que no solo en España, en muchos otros países, pero ciertamente lo que tengo más cercano es ahora. España se gobierna en coalición, como dice Gustavo, pero cómo hay podedumbre en el sistema, ¿no? Y eso genera ese descontento que a su vez retroalimenta esa desafección política, que yo creo que no es un dato menor. Y uniéndolo un poco porque creo que hay una línea argumentativa en todo lo que estamos diciendo los cuatro, y con Joaquín a ver, como tú decías, lo que también hay es una suerte de populismos. Hay regeneración a través de estos líderes menos conocidos, el voto castigo, Boric y otros, Xiomara en Honduras, pero claramente lo que quieren es savia nueva, y esa savia nueva luego vemos que no se concreta, ¿no? Llegan con estas coaliciones, llegan con un liderazgo muy débil y muy fragmentado, y finalmente
bueno, pues ahí tenemos otra vez que eso retroalimenta a su vez el hartazgo de una población, en el caso de América Latina, que sigue viendo que hay como dos velocidades, por no decir varias más, también en América Latina, ¿no? Al desarrollo. Fíjate Joaquín, que para Joaquín agrega algo. A ver, ¿qué decía Joaquín? Sí. Claro, que en ese caso lo que más me preocupa a mí es el hecho de que estos nuevos candidatos intentan refundar el país. Y va un poco a lo que decía el oyente con el mensaje, que en Uruguay tenemos partidos fuertes porque tampoco intentamos refundar cada 4 años el país, intentar cambiar la forma en la que nos gobernamos y en cuanto lo hacemos. Y eso, digamos, ayuda a la institucionalidad. Te dejo seguir ahora, Susana. Decía que hay algunas proyecciones, por ejemplo, de estas que se dicen prospectivas para el mundo y tal, que solo destacan 2 países que pueden sacar cabeza, incluso estando muy mal con la pandemia, como ha estado Brasil, pero serían Brasil y México. Y esto es un panorama muy triste para toda América Latina, ¿no? Gustavo, levanta la mano. Sí, yo quería hacer, Emiliano, una puntualización a lo que dice el oyente. Los partidos fuertes se construyen con liderazgos fuertes. Que un líder sea populista no quiere decir que sea fuerte. Castillo no es fuerte. Ni Boric ni Kast son fuertes. Y ambos tienen un sesgo de populismo. Lula era populista y era fuerte. Entonces el liderazgo fuerte es un liderazgo que lleva a la gente detrás de sí, sin discusión, por encima de partidos muchas veces. Y esos a veces son los líderes que fundan partidos fuertes, que focalizan muchos votos dentro de sus partidos. Un ejemplo es Argentina. No se puede decir que Argentina tenga ahora una institución, perdón que voy en contra un poco de la marea de algunos analistas, pero no hay una institución democrática débil en la Argentina. Entre el partido que está en el poder y la coalición opositora tienen un 80% de los votos. Esos son partidos fuertes. Esos son grupos electorales fuertes. Entonces eso asienta el sistema. Hoy nadie piensa en helicópteros ni golpes de Estado en Argentina. Más allá de que nos guste o no nos guste sus políticas, es otra discusión. Los liderazgos son siempre necesarios, siempre. El tema es el tipo de liderazgo. Están todos muy educados en la mesa, ninguno interrumpe al otro, me levantan la mano a mí, me piden la palabra. Está perfecto, pero lárguense un poquito más. Es tu liderazgo que nos tiene todos. Sí. ¿Qué ibas a decir, Leo? No, que hay algunos elementos para agregar ahí, porque ¿por qué no aparecen esos líderes? O cuando aparecen son personajes superficiales, que son más bien producto de la comunicación que de la visión. Tenemos líderes porque sabían a dónde querían ir y a dónde llevar un país en un momento histórico dado, y ahora lo que tenemos son tipos que saben hablar bien en la tele. Es diferente, pero además de eso se agrega otra cosa. El poder del Estado ha sido profundamente disminuido en las últimas décadas. El presidente de un país no solo tiene que negociar con los otros políticos dentro del país o con el Congreso, tiene que negociar con las multinacionales, tiene que negociar con el crimen organizado a veces, tiene que negociar con nuevos elementos que, como las plataformas, están obligados a responder a un tuit de alguien que se lo hace del otro lado del mundo. No tienen el espacio de poder que tenían antes, ni los estados que tenían antes, porque también el neoliberalismo ha estado sacando de espacio al poder del Estado. O sea, es muy difícil ser líder de algo que es más blandito y menos percutante. En Estados Unidos cada senador tiene algo así como 1.800 lobistas atrás, que quieren hablar todos con él, tiene papelito para mostrarle cosas que quiere. No es lo mismo que el tipo que tiene una visión y dice, esto es lo que yo quiero para mi país, vamos arriba, como los líderes de A. Sí, pero también es menos, la elección es menos en cuanto a la persona y más al equipo que va a tener. Entonces, le pasó en Chile, por ejemplo, gana Boric y los mercados reaccionan de una forma hasta que ahora, bueno, se decida. Pasó en Perú hasta hace poco, pasó con Lasso, una persona supuestamente más friendly con los mercados. Es más el equipo que la persona, el caudillismo no son estrictamente líderes, son la cabeza visible de un movimiento. Correcto, sí.
Solo para agregar un poco de púa, Leo, me sorprende que no le hayas contestado a Gustavo cuando te dijo Lula era fuerte. ¿Qué pasa con Lula y el futuro? Ahí tienes un... Eso da para otra tertulia. No estoy tan seguro de que sea caballo el comisario. Gustavo se quedó en la casa. Sigue siendo fuerte en Brasil. Gustavo se quedó en la casa porque yo vine aquí a la radio. Esa es la verdad. Pero es un riesgo conocido de Lula. Tanto Lula como Bolsonaro para las elecciones del año que viene son riesgos conocidos. Ya sabemos lo que nos estamos enfrentando. Me hacían notar que últimamente usa corbata todo el tiempo. Se está domesticando. Se está domesticando, wow, eso es no entiende nada, como siempre. La corbata es un micrófono, es para que te escuchen lo que no te oían antes. Como Boric en la segunda vuelta, se domestica. Anoten esa frase de Leo, ¿cómo fue que dijo? La corbata es un micrófono. Sí. Eso... ¿Se permiten las anécdotas personales? Sí, cómo no. Bueno, una vuelta me eligieron presidente de un sindicato y los compañeros del directorio me regalaron una corbata. Y yo digo, muchas gracias, pero ¿para qué quiero yo una corbata? Nunca usé corbata. Y dice, justamente, no es una corbata, es un micrófono. Tenés que hacer que te oiga todo el mundo. Y eso es verdad. Aparecía con la corbata y parecía más respetable. Era el mismo loco de siempre, pero con corbata. Preguntan desde la audiencia, ¿y Cuba está blindada? Plantea Alfredo, concretamente. ¿Blindada a qué? No, en este contexto que venimos considerando, ¿cómo ubican la situación de Cuba? Fue mencionada Cuba Susana hace un rato, ¿no? Cuba así como está, le sirve a Cuba, le sirve a Venezuela y te diría que le sirve a la Casa Blanca. Va a seguir así. No está mal esa. ¿Por qué, Gustavo? No, categórica. Está para lo categórico. Es que hay cosas que pasan los años y se hacen obvias. Explícate, a mí no me resulta tan obvio, así que te pido ampliación. La construcción de la otredad en los grupos de poder, es decir, identificar al otro, identificar al enemigo, algo que se ha especializado Trump y ahora Biden siguiendo su línea. Es decir, existe una China, existe una Rusia que quiere invadir, que tiene misiles. Es el mejor discurso para aglutinar voluntades detrás de uno. Lo mismo hizo Fidel durante más de medio siglo. Lo mismo hicieron todos los presidentes republicanos y demócratas, salvo Obama, que intentó algún puente diferente. Pero Cuba, así como está, es más útil a Estados Unidos que siendo hoy una isla capitalista. Pero Gustavo, es como tú dices, yo creo que no tiene que ver solo con Trump o con Biden. Yo creo que digamos, con la política exterior de Estados Unidos, esté quien esté en la Casa Blanca, ¿no? Es que caemos en esa trampa a veces, tratamos de ver diferentes distintos y creemos que todo cambia. Pero Biden, cuando hablamos contigo del tema de relaciones internacionales, de cómo está la coyuntura geopolítica a nivel mundial, es como tú dices, o sea, hay enemigos conocidos, pero enemigos útiles, ¿no? Así como hay tontos útiles para otras cuestiones. Bueno, el tener justamente a un Putin que vuelve a mostrar esa hilacha del irredentismo, o tener una Cuba muy cerca, pero que todavía no es la Cuba liberal, progresista que quisieran muchos ver, bueno, pues le sirve, como tú dices, a varios, también en la región, ¿no? Para seguir con un discurso añoso, un discurso ya perimido, pero que todavía parece rendir sus frutos, ¿no? Pero Susana, el discurso se reedita cambiando comunismo por China. Bueno, pero en la región. Las relaciones internacionales no son una pieza de teatro con alguien que la está escribiendo. Son relaciones de fuerzas. No, son sin guión, total dinámicas, y en donde juegan cosas muchas veces imprevisibles. La presencia de Cuba tiene un rol, no es solamente el del némesis, el del enemigo abstracto. Es también un ejemplo. Es el país con Chile, el país que tiene la población más vacunada, que tiene todavía esperanzas de vida que son más comparables con las de los países desarrollados que con los países latinoamericanos, ha tenido, a pesar de bloqueo y toda la historia, no vamos a empezar con eso de nuevo, ya lo sabemos, ha podido hacer grandes avances, y en ese sentido no le arreglaba a Estados Unidos, era el ejemplo que no querían que se sepa. Hicieron todo lo posible y lo siguen haciendo para que no puedan prosperar más. Es otra historia. La pregunta es legítima, porque
nada queda quieto en la historia. ¿Hacia dónde va Cuba? Cuba también va a pasar por un cambio y van a haber cambios importantes. Y a mí no me asusta para nada que tengan más libertades, más democracia. Yo creo que les iría mejor sin liquidar todos los avances tremendos que han tenido a nivel social, educativo, sanitario en esas últimas 7 décadas en que sobrevive al bloqueo. O sea que es un fenómeno interesante, pero no cumple simplemente un rol en el gran espectáculo de lo que pasa en el planeta. Para ir cerrando este bloque, voy con otro mensaje de la audiencia. Ana empieza así: con todo el respeto que me merecen los panelistas, ¿no? Gracias. Guarda. Digo que me suena muy liviana la calificación de populistas que aplican a diversos actores políticos, generalmente a los de izquierda o progresistas. El pobre Boric no asumió aún y ya comenzaron a calificarlo de populista. Yo no lo califico para nada. No es una calificación, no es una etiqueta, es una actitud que asume el candidato. Pero además no ha sido populista. Es un candidato bastante clásico. Si fuera populista tampoco es algo malo. Correcto. Lo que estamos digamos, detectando, el término populista lo introdujo el oyente en el mensaje anterior. Nosotros estábamos hablando de líderes que cumplen la función de líderes, se sientan en la decisión de líderes, pero en realidad no tienen un liderazgo masivo en sus países. Entonces eso genera una debilidad al llegar al poder. No estoy hablando de izquierdas ni de derechas ni de nada. Me parece que es un ejemplo de Lula que tiene una actitud populista que tampoco considero que sea mala, es una actitud de comunicación con su pueblo, que sí tenía una fortaleza detrás en cuanto al seguidor, que no tiene un castillo. Bueno, pero eso es popular, no populista. La verdad que tendríamos que definir lo que significa. Nos estamos yendo de tiempo. Seguramente no vamos a alargar mucho, pero sobre este punto ¿quieren agregar algo más? Está bien, Emiliano, quizás la acotación o el matiz semántico que puede introducir el comentario, el mensaje de esta oyente de Ana, también es justo, porque, por ejemplo, siguiendo con lo que tengo aquí cerca de casa, ¿no? Algo que se discute mucho sobre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es que es una líder muy popular, realmente la quieren, los madrileños la quieren, por eso ha salido, por eso disputa el propio liderazgo de Casado al frente del PP. Ya hay quien dice que hay una disputa interna que es bastante obvia cuando uno ve las fotos, los discursos públicos y demás. Y entonces ahí cabe ese matiz, ¿se es populista o se es popular? Y el ser popular a priori no es algo malo, es decir, los candidatos tienen que estar cercanos al pueblo, a la sociedad que los vota, es decir, quizás ahí tendríamos que haber pulido más lo que queríamos decir, pero también hay populismos, ¿no? También hay, y en América Latina vaya si lo sigue habiendo, y el 2021 ha dejado varios ejemplos de ello. Ya seguimos, ya retomamos esta edición, la última de diciembre y del año de la Mesa de Análisis Internacional. Estamos justamente pasando raya. ¿Quiénes nos acompañan? Gustavo Calvo, Leo Harari, Susana Mangana y Joaquín Tull. Con ellos regresamos y con Romina poniéndose a cargo de la conducción.